Pensé que aquella Navidad sería la más feliz de mi vida. Había pasado semanas imaginando la mesa, los olores, las luces, el sonido de la risa de mis nietos corriendo por la casa. Me levanté temprano, antes de que saliera el sol, con la ilusión viva en el pecho, como cuando era joven y mi esposo aún estaba conmigo. Encendí el árbol, repasé cada adorno, cada recuerdo que colgaba de sus ramas. Preparé pavo, ensalada, arroz con pasas y un postre especial, el pastel de manzana que siempre fue el favorito de mi hijo Raúl. Mientras cocinaba, me hablaba sola, imaginando su voz. «Mamá, qué rico huele», diría él al entrar. Cerraba los ojos y veía su rostro de niño, el que me besaba las manos después de cada comida. Ese niño ya no existía. Ahora era un hombre ocupado, serio, distante. Pero yo seguía esperando que aquella noche algo cambiara. Había limpiado cada rincón de la casa. Saqué la vajilla que guardaba para las ocasiones especiales y planché el mantel rojo que compré el año en que Raúl nació. Encendí velas, puse música suave y esperé. El reloj marcó las 8. La cena debía comenzar a las 9 y todavía no llegaban. Pero no me preocupé. Siempre llegaban tarde. Así eran las familias modernas, pensé. Sin tiempo, sin pausas, corriendo detrás de algo que nunca los llenaba. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. A las 9:30 escuché un auto detenerse frente a la casa. Me limpié las manos en el delantal y corrí a la ventana. Era él. Raúl, mi hijo, llevaba una chaqueta elegante y una expresión que no supe descifrar. Detrás de él, su esposa, Clara, con su abrigo caro y su perfume fuerte, y mis nietos, que ni siquiera miraron hacia la ventana. Abrí la puerta con una sonrisa. «¡Llegaron!», dije, emocionada. Raúl me dio un beso en la mejilla, rápido, sin mirarme. Clara apenas inclinó la cabeza. «Hola, Isabel», murmuró sin sonreír. Los niños entraron corriendo. Pasaron junto a mí como si fuera invisible y se fueron directo al sofá, donde encendieron la televisión. Yo no me molesté. Solo quería tenerlos ahí, aunque no me hablaran. «La mesa está lista», dije. Raúl asintió sin levantar la vista de su teléfono. «Danos unos minutos, mamá». Su voz era seca, distante. Los observé mientras se quitaban los abrigos. Me di cuenta de que no traían regalos, ni postre, ni vino. Nada. Solo llegaron. Y con eso, supe que algo dentro de mí empezaba a romperse. Nos sentamos a la mesa cerca de las 10. La comida estaba tibia, pero aún tenía ese aroma que a mí me hacía sentir en casa. Intenté iniciar una conversación, pero nadie respondía más que con monosílabos. Clara hablaba de su nuevo trabajo, de los viajes, de la casa que pensaban comprar. Yo la escuchaba, sonriendo, aunque por dentro sentía que cada palabra era una forma de recordarme que yo ya no formaba parte de sus vidas. En un momento quise servirle más pavo a Raúl. Él levantó la mano, sin mirarme. «No, gracias, estoy bien». Su tono fue tan cortante que me dejó helada. Guardé silencio. El cuchillo en mi mano temblaba. Pasaron unos minutos. El ruido de los cubiertos fue lo único que llenó el aire. De pronto, Raúl dejó su tenedor sobre el plato y dijo con voz firme: «Mamá, tenemos que hablar». Lo miré con el corazón encogido. «Claro, hijo. Dime». Clara bajó la mirada. Los niños siguieron comiendo, ajenos a todo. Raúl suspiró y dijo: «He estado pensando que quizás ya no sea bueno que vivas sola». «¿Cómo que no?», pregunté sin entender. «Eres mayor, mamá. Te puede pasar algo. Y no quiero que estés aquí encerrada, cocinando para nadie». «No estoy encerrada, Raúl. Esta es mi casa». «Lo sé», replicó, con frialdad. «Pero deberías estar en un asilo». El silencio fue inmediato. Hasta el reloj pareció detenerse. Mis manos se quedaron inmóviles sobre la mesa. Clara intentó suavizarlo. «Raúl solo quiere lo mejor para ti, Isabel». Yo respiré hondo, conteniendo el temblor. «¿En un asilo?», repetí. «¿Eso es lo mejor?». Raúl evitó mi mirada. «Ahí estarías cuidada, con gente de tu edad. No tendrías que preocuparte por nada». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por miedo, ni por sorpresa, sino porque en ese instante comprendí que mi hijo ya no me veía como su madre, me veía como un estorbo. Me levanté despacio, sin decir nada.
El mantel tembló bajo mis manos. Raúl quiso hablar, pero lo detuve con un gesto. Fui al dormitorio. Caminé lentamente, mientras cada paso pesaba más que el anterior. Abrí el armario y saqué la caja. La había guardado durante años. Dentro dormía mi pasado, mi sacrificio, mi verdad. Cuando volví al comedor, todos me miraron. Raúl frunció el ceño. ¿Qué es eso? Puse la caja sobre la mesa. Antes de mandarme a un asilo, abre esto. El sonido de mis palabras se quedó flotando en el aire. Él estiró la mano, sin comprender. Clara lo miró, intrigada. Los niños dejaron de comer, y yo, por primera vez en años, sentí algo parecido a poder, porque sabía que, en cuanto esa tapa se abriera, la historia cambiaría para siempre. Raúl me miraba sin entender. Sus dedos rozaban la tapa de la caja como si temiera lo que había dentro. Clara observaba en silencio, con esa mezcla de curiosidad y fastidio que siempre tenía cuando algo escapaba a su control. Los niños, confundidos, seguían con los ojos fijos en el paquete, sin comprender la tensión que flotaba sobre la mesa. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Raúl, intentando sonreír. «Ábrela», le respondí. «Has esperado muchos años para hacerlo». Lo hizo despacio, como si cada movimiento pesara. La tapa crujió y el olor a papel viejo llenó la habitación. Dentro había carpetas amarillentas, fotografías, cartas y un sobre cerrado con su nombre escrito a mano, para Raúl. El rostro de mi hijo cambió. Pasó del desconcierto a una sombra de incomodidad. Sacó el sobre y lo abrió. Dentro, encontró una carta escrita con mi letra. La leyó en silencio, y sus manos comenzaron a temblar. Su esposa lo observaba, intrigada. «¿Qué dice?», preguntó. Raúl no respondió. Solo levantó los ojos hacia mí, con una expresión que no veía desde que era niño. «Hijo mío, esta caja guarda la historia que nunca te conté. Cuando tu padre murió, tú tenías 11 años. Ese día me prometí que nada te faltaría, aunque tuviera que renunciar a todo. Trabajé en silencio, de día y de noche, limpiando casas, cosiendo ropa ajena, preparando comidas que yo no podía comer. Todo para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras un futuro digno. Vendí mi anillo de compromiso para pagar tu primer año de universidad. Y la casa en la que hoy vives, la compré con mis manos, con mis rodillas, con mi espalda. No quería que lo supieras por orgullo. Hoy lo sabrás por necesidad». Raúl bajó la carta lentamente. Su respiración era pesada, su mirada, vacía, clara, incómoda. Intentó leer por encima de su hombro, pero él se apartó. «¿Es verdad esto?», preguntó al fin, con la voz temblorosa. «Cada palabra», respondí. Tomé una de las carpetas. Dentro había recibos, fotografías mías en distintos trabajos, cartas de antiguos empleadores, una vida entera resumida en papeles. «Mientras tú estudiabas medicina», le dije, «yo limpiaba oficinas». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, entre sorprendido y dolido. «Porque quería que te sintieras orgulloso, no culpable». «Pero…», Raúl miró la caja. «Aquí también hay una escritura». «Sí», asentí con calma. «La casa que te di cuando te casaste». Clara intervino, inquieta. «¿Qué tiene de malo eso? Todos los padres ayudan a sus hijos». La miré con una serenidad que la incomodó. «La diferencia, querida, es que él nunca me lo agradeció». Raúl apretó los labios. El silencio volvió a reinar. Solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. Yo sabía que aquel era el momento que había esperado por años, ver en sus ojos el reflejo de mi sacrificio. «Hay más», dije, señalando la caja. Raúl rebuscó entre los papeles y sacó un sobre sellado con el nombre de su padre. «Para mi hijo, cuando su madre lo crea necesario». Su respiración se agitó. «¿Por qué nunca me diste esto?». «Porque no estabas listo para leerlo». Lo abrió con cuidado. La carta estaba escrita con tinta azul, la letra de su padre, firme y pausada. Raúl comenzó a leerla en voz alta, y su voz se quebró en las primeras líneas. «Hijo, si algún día lees esto, significa que ya no estoy. Quiero que recuerdes siempre que tu madre lo dio todo por ti. Si alguna vez te ves tentado a juzgarla, piensa en las noches que no durmió para que tú tuvieras comida, en los zapatos que no compró para pagarte un libro. Nunca la dejes sola. Ella es la raíz de todo lo que llegarás a ser». Raúl se detuvo. No podía continuar. Dejó la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Clara, visiblemente nerviosa, intentó intervenir. «Isabel, no hacía falta hacer esto hoy. Es Navidad». «Precisamente por eso», le respondí.
porque en esta casa hace mucho que la Navidad dejó de significar amor. Me levanté y fui hasta el árbol. Tomé una pequeña esfera dorada y la sostuve entre mis dedos. ¿Recuerdas esto, Raúl?, pregunté. La hiciste tú con tu padre. Él levantó la vista. No, no lo recordaba. La olvidaste, dije suavemente. Como me olvidaste a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Raúl siempre había sido fuerte, reservado. Sin embargo, en ese instante, no era el médico exitoso ni el hombre que todos admiraban. Era solo un hijo que descubría que su madre no necesitaba su compasión, sino su gratitud. Clara, incómoda, murmuró: «No deberíamos revivir el pasado. El pasado vive aquí», respondí, tocándome el pecho. «En cada herida que ustedes nunca vieron». Raúl se levantó de la silla. «Mamá, yo no sabía». «No quisiste saber», corregí. «Siempre estuviste demasiado ocupado mirando hacia afuera». Las lágrimas finalmente cayeron. Lo observé en silencio, sin ira. No quería destruirlo, solo quería que entendiera. «Esa caja», dije, «no es para que te sientas culpable, es para que recuerdes quién eres». Raúl respiró hondo. «Perdóname». «No, hijo», le respondí con ternura. «Aún no». El reloj marcó las 11:30. La cena seguía servida, fría, intacta. Los niños dormían en el sofá. Y yo, de pie frente a mi hijo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba, como si una pieza perdida del alma hubiera vuelto a su sitio. «Mamá», murmuró él, «¿qué quieres que haga con todo esto? Guárdalo, léelo cada Navidad, porque en cada palabra está la verdad que olvidaste». Raúl asintió, aún temblando. Clara, sin saber qué decir, se levantó y comenzó a recoger los platos. Yo me acerqué a mi hijo, toqué su rostro y le dije al oído: «A veces, hijo, no es el asilo lo que envejece a una madre, es la indiferencia». Él cerró los ojos. Yo apagué las velas, una por una. La última chispa se apagó justo cuando sonaron las 12 campanadas. Era Navidad, pero por primera vez, en aquella casa había nacido algo más que tristeza. Había nacido la verdad. El silencio que quedó después de aquella cena era más frío que el invierno. Raúl se marchó temprano, sin decir adiós. Solo me dio un abrazo rápido, torpe, como si le pesara tocarme. Clara lo siguió en silencio, con los niños dormidos en brazos. Y yo me quedé sola, con los restos de la comida sobre la mesa y la caja aún abierta, testigo mudo de una verdad que tardó demasiado en salir a la luz. Me senté frente a los platos vacíos y dejé que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No eran lágrimas de tristeza, sino de agotamiento. Había pasado toda mi vida esperando que mi hijo entendiera lo que significaba amar sin condiciones. Y tal vez, por fin, el destino había encontrado la manera de obligarlo a mirar atrás. Miré hacia el árbol iluminado. Las luces parpadeaban sobre las fotos antiguas que había colgado entre las ramas. Una de Raúl de pequeño, abrazando a su padre. Otra de los tres, frente a la vieja casa donde crecimos, y una mía, con el delantal manchado de harina, sonriendo como si el mundo todavía fuera un lugar amable. Cada imagen era un pedazo de lo que habíamos sido, y también una herida que nunca terminó de cerrar. Esa noche, antes de acostarme, tomé el álbum familiar y me dejé llevar por los recuerdos. Volví a los años en que todo era simple. Raúl había sido un niño dulce, curioso, lleno de vida. Cuando su padre aún vivía, solía correr por el jardín con una capa roja, gritando que algún día sería un héroe que salvaría a todos. Yo lo observaba desde la ventana, con una mezcla de orgullo y ternura. Él era mi razón de existir. Cuando su padre murió, el niño desapareció, y en su lugar quedó un adolescente silencioso y distante. La muerte nos cambió a los dos, pero mientras yo intentaba mantenernos a flote, Raúl empezó a odiar todo lo que le recordaba nuestra pobreza. Recuerdo una tarde en la que me encontró limpiando una casa ajena. Yo no lo había visto llegar. Tenía 15 años. Se quedó en la puerta, con los libros en la mano, y dijo con voz fría: «¿Tú trabajas aquí?» «Sí, hijo, es temporal». «¿Y si mis compañeros te ven?» «Que me vean. No hago nada malo. Pero me da vergüenza, mamá». Aquella frase me partió el alma. Vergüenza. Yo era la vergüenza de mi hijo. Sonreí, aunque por dentro me estaba desmoronando. «Tranquilo, Raúl, nadie tiene que saberlo». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, él fingió que no había pasado nada, y yo fingí que lo había perdonado. Con los años, Raúl se convirtió en un hombre brillante,
Entró a la universidad, se graduó con honores, consiguió trabajo en una clínica privada, y yo lo miraba desde lejos, con un orgullo que solo las madres entienden. Aunque su voz se hizo más escasa, sus visitas más breves y sus abrazos más raros, nunca dejé de esperarlo. A veces lo veía en la televisión, dando entrevistas sobre su carrera. Decía frases como: «Mi esfuerzo me trajo hasta aquí. Nada fue fácil, pero salí adelante por mí mismo». Cada palabra era como una puñalada dulce. Me dolía, sí, pero al mismo tiempo, saber que era exitoso me hacía sentir que todo había valido la pena. Lo que no sabía era que ese orgullo silencioso estaba matándome lentamente, porque el amor que no se reconoce se pudre dentro del pecho. Una tarde, hace unos años, fui a visitarlo a su oficina sin avisar. Quería sorprenderlo, llevarle su plato favorito, empanadas de carne y papa. Cuando llegué, su secretaria me miró de arriba abajo. «¿Tiene cita con el doctor Ramírez?» «Soy su madre». Su expresión cambió al instante, incómoda. Me hizo pasar a una sala. Raúl salió minutos después, visiblemente molesto. «Mamá, no puedes venir sin avisar», dijo, con ese tono que usan los que se avergüenzan. «Solo quería verte, hijo». «Estoy ocupado. ¿Podemos hablar otro día?» Le entregué el paquete con las empanadas. «Son tus favoritas», murmuré. «Gracias, pero no tengo hambre ahora». Las dejó sobre el escritorio, sin abrirlas. Apreté los labios para no llorar frente a él. «Está bien, me voy entonces». Y me fui. Cuando llegué a casa, abrí la bolsa que llevaba una segunda porción, la mía, y comí sola. Me imaginé que él también lo hacía, en algún rincón de su oficina, recordándome. Pero lo supe, no las probó. El tiempo siguió su curso. Raúl se casó con Clara, una mujer hermosa, de modales impecables, pero de corazón tan frío como el mármol. No me odiaba, pero nunca me quiso. Yo era la sombra que ensuciaba su imagen perfecta, y él dejó que eso pasara. Poco a poco se distanció por completo. En cada fecha importante, cumpleaños, Navidad, aniversarios, me decía: «Mamá, el trabajo me tiene loco. La próxima te prometo que voy». Y así, los años se fueron desvaneciendo entre promesas vacías. Yo aprendí a vivir con su ausencia. Aprendí a hablar con sus fotos, a cocinar para mí sola, a imaginar su voz cuando el silencio era insoportable. Y aunque nunca lo admití, a veces deseaba no haberlo amado tanto, porque el amor sin correspondencia se convierte en una forma lenta de morir. La noche después de aquella cena de Navidad, no pude dormir. Me quedé mirando la caja, abierta sobre la mesa. Las cartas, los recibos, las fotos, todo seguía allí. Pensé en cerrarla, pero no lo hice. Esa caja ya no era un secreto, era mi testamento emocional. Me pregunté qué pensaría mi esposo si aún viviera. Él siempre decía: «Cuando el amor de un hijo se vuelve soberbia, la madre tiene que enseñarle humildad, aunque le duela». Tal vez eso fue lo que hice sin darme cuenta, enseñarle, aunque me sangrara el alma en el intento. Al amanecer, recibí un mensaje de Raúl: «Necesito hablar contigo». Nada más, sin disculpas, sin cariño, solo eso, pero para mí fue suficiente. Preparé café, puse 2 tazas sobre la mesa y esperé. No sabía si vendría, pero tenía la sensación de que aquella vez las palabras no serían tan frías, porque a veces los hijos solo entienden el valor de su madre cuando descubren cuánto de ella hay en sus éxitos y cuánto sacrificio escondieron detrás de su comodidad. El timbre sonó temprano, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la cortina. Aún tenía la taza de café en la mano cuando escuché su voz. «Mamá, soy yo, Raúl». Mi corazón dio un salto. Por un momento pensé que estaba soñando. La noche anterior me había dormido con la esperanza de que regresara, pero no creí que lo haría tan pronto. Me limpié las manos con el delantal, respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaba, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y un aire cansado que no le conocía. No traía regalos, ni flores, ni palabras preparadas, solo una culpa que se le notaba hasta en los hombros. «Pasa, hijo», dije suavemente. Entró en silencio, mirando el suelo. El aroma del café llenaba la casa, mezclado con el de las flores del jardín. Se sentó en la mesa, en el mismo lugar donde la noche anterior me había condenado al asilo. Yo serví 2 tazas y me senté frente a él. Durante un minuto ninguno de los dos habló.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el crujido del pan al partirlo. No dormí, dijo finalmente con voz baja. Yo tampoco. Estuve pensando en todo lo que dijiste, en la carta de papá, en la caja. Sus dedos temblaban alrededor de la taza. No sé por qué nunca te pregunté cómo lo hiciste. Siempre di por hecho que las cosas simplemente estaban ahí. Lo observé. El hombre que tenía frente a mí ya no era el mismo de anoche. Parecía más joven, pero también más frágil, como si por fin hubiera bajado la armadura. Hijo, le dije despacio, a veces uno da tanto que el otro se acostumbra a recibir sin mirar de dónde viene el sacrificio. No lo culpo, solo me dolió que no quisieras saber. Raúl levantó la vista, con lágrimas contenidas. Tenía miedo. ¿De qué? De sentirme culpable, de ver que mi éxito no era mío solo. Sonreí con tristeza. No era culpa, Raúl, era amor compartido. Y tú lo olvidaste. Nos quedamos en silencio, un silencio distinto, más pesado, pero necesario. Entonces él dijo, encontré algo más en la caja. Fruncí el ceño. ¿Qué cosa? Sacó de su bolsillo un papel doblado, una carta que estaba pegada al fondo. Es de papá, me la mostró. Reconocí la letra de inmediato. Era una carta que yo no recordaba haber leído. Raúl la abrió con cuidado. ¿Puedo leerla en voz alta? Asentí. Su voz tembló mientras las palabras llenaban la habitación. Isabel, si estás leyendo esto, significa que Raúl ya es hombre. Sé que no te será fácil criar a nuestro hijo sola. Él no entenderá tus silencios, tus sacrificios, ni tus miedos. Pero llegará un día en que la vida lo pondrá frente a ti, y tendrá que decidir si te honra o te olvida. Si te honra, sabrás que hiciste bien. Si te olvida, sabrás que aún tienes algo que enseñarle. Raúl se detuvo, la voz quebrada. Papá te conocía demasiado bien, y también te conocía a ti, le respondí. Mamá, dijo, apretando la carta. Te fallé. No respondí. A veces el silencio pesa más que 1000 sermones. Me limité a ponerle la mano sobre la suya. No necesitaba que me pidiera perdón. Necesitaba que lo sintiera. Ayer dijiste que querías enviarme a un asilo, susurré. ¿Sabes qué habría pasado si lo hubieras hecho? No quiero imaginarlo. Yo sí. Habrías dormido en una cama más grande, en una casa más silenciosa, pero con el alma llena de vacío. La mirada de Raúl se nubló. Lo sé. ¿Y tu esposa? Pregunté. Suspiró. Clara se enfadó. Dice que esto fue una manipulación, que me hiciste sentir mal a propósito. Reí, sin rabia. Esa mujer no entiende que las madres no manipulamos, sobrevivimos. Raúl bajó la cabeza. Mamá, yo no sé cómo reparar todo lo que hice. No lo repares, le dije. Apréndelo. Lo vivido no se arregla, se entiende. Por primera vez en muchos años, su mirada buscó la mía con humildad, y ahí supe que algo dentro de él se había roto, o quizá, por fin, se había abierto. Se levantó despacio y caminó hacia el árbol de Navidad. Tomó la esfera dorada que había hecho con su padre. ¿Recuerdas lo que me dijo ese día? Preguntó. Asentí. Nada brilla solo, Raúl. Todo necesita una mano que lo sostenga. Él asintió. Y yo olvidé quién me sostenía. Volvió a la mesa. Se sentó y, con voz temblorosa, dijo, «Mamá, ¿puedo quedarme contigo esta Navidad?» Mi corazón se apretó. No lo esperaba. Lo observé con lágrimas en los ojos. «Claro, hijo. Quiero que los niños vean esta casa. Quiero que sepan de dónde vengo». Sonreí, con el alma. «Entonces prepara espacio en tu corazón, Raúl, porque esta casa está llena de recuerdos, pero también de segundas oportunidades». Nos quedamos hablando durante horas, de mi esposo, de los años difíciles, de los momentos que se habían perdido. Era como si el tiempo se doblara y nos devolviera al pasado, cuando aún podíamos hablarnos sin miedo. Al caer la tarde me dijo, «Hay algo que necesito confesarte». Lo miré, sorprendida. «Cuando te propuse ir al asilo, mamá, lo hice porque Clara insistió. Dijo que era lo mejor, que tú ya no podías valerte sola. ¿Y tú lo creíste?» Quise creerlo. Me dio miedo discutir con ella. «El miedo», dije suavemente, «hace más daño que el odio». Él asintió. Nos quedamos en silencio otra vez, pero ese silencio ya no dolía. Era el silencio de quien entiende que el amor puede renacer incluso entre las ruinas. Antes de irse, Raúl me abrazó. Un abrazo real, profundo, tibio, de esos que te devuelven el alma al cuerpo. «Te amo, mamá», susurró. «Yo también, hijo. Pero recuerda, el amor no basta si no se demuestra.
Lo vi marcharse con una sensación nueva. No era tristeza ni alivio, era paz. La misma paz que llega cuando una herida, después de sangrar tanto, por fin empieza a cerrar. Esa noche, después de que Raúl se marchara, encendí una sola vela. El resplandor era débil, pero suficiente para iluminar los recuerdos que nunca pude enterrar. No había resentimiento en mi pecho, solo una calma extraña, como si mi alma hubiera encontrado el descanso que buscaba durante años. Sin embargo, mientras observaba la llama, una idea me rondaba la mente. Él todavía no conocía toda la historia. No sabía que la mayor prueba de amor de su madre había ocurrido en silencio, en una noche oscura, muchos años atrás. Tomé la libreta donde guardaba mis pensamientos y, sin saber por qué, comencé a escribir. Cada palabra era una herida abierta que volvía a sangrar, pero también era una manera de curarme. Querido Raúl, escribí, si alguna vez vuelves a olvidar quién soy, recuerda esto. Hubo una noche en la que pude perderlo todo por ti, y elegí hacerlo sin dudar. Flashback. Hace 17 años. Era pleno invierno. Raúl acababa de terminar la universidad, pero no encontraba trabajo. Yo lo veía desesperado, frustrado, con la mirada vacía de quien siente que todo esfuerzo fue en vano. Un día llegó a casa con una idea absurda. «Mamá, quiero abrir una clínica pequeña, pero necesito dinero». «¿Cuánto?», pregunté. «Todo lo que tengo ahorrado no alcanza ni para la mitad». En ese momento recordé algo que había ocultado incluso a él, una propiedad pequeña, una casita que heredé de mis padres en el campo. Era lo único que llevaba su olor, su historia, su amor, la última raíz de mi infancia. Pero cuando lo vi tan desesperado, no lo dudé. Vendí la casa, sin decírselo. Le entregué el dinero y le dije que era un préstamo de una amiga. Raúl lo aceptó sin preguntar, creyendo que había tenido suerte. Esa suerte era yo. Al recordarlo, las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Nunca le reclamé nada, ni cuando su negocio creció, ni cuando compró su casa, ni cuando comenzó a tratarme como a una obligación. Pero dentro de mí, guardé aquel recuerdo como una espina dormida. Y ahora, esa espina pedía salir. Decidí contárselo, no por venganza, sino porque había llegado el momento de liberar a mi corazón de tanto silencio. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como una bendición. Preparé café, corté pan fresco y esperé. Sabía que Raúl volvería. Y volvió. Llevaba en los ojos la misma tristeza de un niño que rompió algo valioso. «Mamá», dijo al entrar. No dejé de pensar en todo. Me acerqué, lo abracé y le respondí. «Entonces escucha lo que te falta saber». Nos sentamos. Le serví café y antes de hablar tomé su mano. «Raúl, ¿recuerdas cuando abriste tu clínica?», asintió. «Sí, claro. Fue el comienzo de todo. Ese dinero no vino de una amiga». Él frunció el ceño. «¿Cómo?». «Vendí la casa de tus abuelos, la única herencia que tenía». Raúl abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Se quedó mirándome, incrédulo. «¿Vendiste la casa del campo?». «Sí, por mí, por ti. Pero, mamá, eso era lo único que te quedaba de ellos. Y tú eras lo único que me quedaba de la vida». Su rostro se desfiguró en una mezcla de sorpresa y dolor. Se levantó, comenzó a caminar por la habitación como si buscara aire. «No puede ser», murmuraba. «No puede ser que hayas hecho eso». «Sí puede», le respondí con calma, «porque el amor de una madre no entiende de lógica». «¿Y nunca me lo dijiste?». «¿Para qué?». «Para agradecerte, para cuidar de ti como merecías». «Entonces no lo habrías aprendido», dije con ternura. «Hay cosas que uno solo entiende cuando duele». Raúl se quedó en silencio. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, volvió a ser el niño que venía corriendo hacia mí con las rodillas raspadas, pidiendo consuelo, no disculpas. Me miró con el alma rota. «Mamá, no merezco que me quieras así. Nadie merece el amor, hijo. El amor no se gana, se da, y yo te lo di, completo». Nos quedamos callados. Ese tipo de verdades no necesita ruido. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta a ti, que estás escuchando mi historia. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, continuemos. Raúl se sentó nuevamente, agotado. «No sé cómo compensarte, mamá. No quiero compensaciones, solo quiero que me recuerdes con amor. Pero no puedo borrar lo que hice.
No quiero que lo borres, quiero que lo mires y aprendas, porque cuando una madre se apaga, lo que queda en su hijo es lo que ella sembró. ¿Y tú qué sembraste en mí, mamá?, preguntó con lágrimas. Fe, dije sonriendo. Fe en que algún día entenderías que el dinero y el orgullo no alimentan el alma. Raúl bajó la cabeza. El café se había enfriado, pero el aire entre nosotros por fin se había llenado de algo cálido, de perdón, de reconocimiento. Lo miré en silencio y pensé que, aunque el tiempo se lleve los rostros jóvenes, las madres nunca envejecen del todo, quedan suspendidas en el corazón de sus hijos, esperando a que ellos recuerden de dónde vienen. Esa fue mi lección para él. Y también para mí misma. La tarde se despidió lenta, arrastrando consigo el último sol de diciembre. Desde la ventana vi cómo el cielo se tiñó de naranja, igual que aquellos atardeceres que solía compartir con mi esposo. Raúl se había marchado horas antes. Prometió que volvería al día siguiente con Clara y los niños, que quería pasar la noche conmigo, celebrar otra vez, pero esta vez con la verdad sobre la mesa. Yo sonreí, no por ilusión, sino por un presentimiento que no sabía si era esperanza o advertencia. Encendí las luces del árbol. La casa olía a canela y café. Puse villancicos bajito, solo para romper el silencio. Y esperé. Esperé como lo he hecho toda mi vida, con paciencia, con fe y con el corazón abierto, aunque a veces sangrara. Las horas pasaron. Eran casi las 9 cuando el sonido del motor de su auto me hizo salir a la puerta. Corrí, con el alma temblando entre emoción y miedo. Pero al abrir, el aire cambió. Raúl no venía sonriendo. Venía acompañado de Clara, y su rostro era un mapa de enojo contenido. ¿Podemos hablar a solas?, dijo ella, con un tono que ya presagiaba tormenta. Raúl bajó la mirada. Yo los invité a pasar. El aroma del café recién hecho no logró suavizar la tensión. Clara se sentó con la espalda recta, cruzó las piernas y me miró fijamente. No sé qué está intentando Isabel, dijo, pero no me parece justo lo que le hizo a Raúl. ¿Injusto?, pregunté, sin levantar la voz. Sí, respondió ella. Mostrarle esas cartas, esas cosas viejas, solo para hacerlo sentir mal. No es saludable remover el pasado. Raúl intentó detenerla. Clara, por favor. Pero ella siguió. Usted no entiende lo difícil que ha sido todo. Él carga con demasiadas responsabilidades y ahora tiene que lidiar con esta culpa absurda. Me quedé mirándola unos segundos. Clara, ¿sabe qué es lo realmente absurdo?, pregunté con calma. Creer que la verdad se puede esconder solo porque incomoda. Su mirada se endureció. Yo solo quiero lo mejor para mi esposo. ¿Y yo?, dije. Solo quise lo mejor para mi hijo. La diferencia es que yo nunca tuve que pisotear a nadie para lograrlo. El silencio se hizo espeso. Raúl respiró hondo, sin atreverse a intervenir. Clara se levantó de la silla. No volveremos, Isabel. Esto fue un error. No te preocupes, hija, le respondí. La puerta de mi casa no cierra con llave. Si alguna vez necesitan volver, sabrán encontrarla abierta. Ella salió, furiosa. Raúl se quedó parado frente a mí, sin saber qué hacer. Lo siento, mamá. No la controles, le dije. Cada quien habla desde el amor que tiene, y el suyo, quizás, aún no ha aprendido a amar de verdad. Él me abrazó, un abrazo largo, tembloroso. Sentí su corazón acelerado. No la escuches, susurró. Esta vez no voy a dejarte sola. No te preocupes, hijo. Estoy bien, de verdad. Raúl se quedó un rato más. Cenamos algo sencillo. No hablamos mucho, pero no hacía falta. El amor, cuando es sincero, no necesita palabras. Cuando se marchó, el silencio volvió, pero ya no dolía tanto. Sin embargo, mientras guardaba los platos, escuché un golpe suave en la puerta. Abrí, pensando que Raúl había olvidado algo, y ahí estaba Daniela, mi nieta, sola, con los ojos rojos de haber llorado. Abuela, ¿qué haces aquí, mi amor? ¿Dónde están tus padres? Se están peleando. ¿Y tú? Yo no quiero estar con ellos. Quiero quedarme contigo. Su voz tembló. Me agaché para mirarla a los ojos. ¿Por qué, cariño? Porque tú no gritas, porque tú escuchas. Sentí que el corazón se me partía y se me recomponía al mismo tiempo. La abracé con fuerza. Claro que puedes quedarte conmigo, mi vida. Aquí siempre tendrás un lugar. Daniela se quedó dormida en el sofá, abrazada a mi manta favorita. Le acaricié el cabello y pensé, quizás la vida no me dio hijos agradecidos,
pero sí una nieta con el alma limpia. Mientras la observaba, recordé mis propias noches de juventud, cuando Raúl era pequeño y dormía igual que ella, con el mismo gesto de paz. El tiempo había pasado, pero el amor, ese amor que nunca pedía permiso, seguía aquí. Cerca de la medianoche, el teléfono sonó. Era Raúl. Su voz sonaba rota. «Mamá, Clara se fue». «¿A dónde?» «No lo sé. Dijo que necesitaba pensar». «¿Y tú?» «Estoy con los niños, pero Daniela está aquí conmigo». Se quedó en silencio unos segundos. «Gracias». «No me des las gracias, hijo. Solo prométeme una cosa. Lo que quieras. Que aprendas a quedarte cuando la vida se ponga incómoda. Que no escapes cada vez que algo se rompe». Escuché cómo respiraba del otro lado, tratando de contener el llanto. «Lo prometo, mamá». «Entonces duerme tranquilo. Todo se arreglará cuando aprendas a mirar sin orgullo». Después colgué. Me quedé en el sillón, mirando el árbol, las sombras proyectadas por las luces titilantes. Pensé en cómo el destino a veces se encarga de ponerlo todo en su lugar. Clara había cruzado una línea que no podía desandar. Y Raúl, él estaba aprendiendo, por fin, lo que significaba la humildad. Fui hasta el cuarto, cubrí a Daniela con una manta y apagué las luces. En la penumbra, susurré una oración. «Señor, no me quites más hijos. Enséñales a regresar con el corazón limpio». Esa fue la noche más silenciosa y al mismo tiempo la más viva que había tenido en muchos años. Porque en medio de tanto dolor había renacido algo, la esperanza. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, casi solemne. El sol apenas asomaba entre las cortinas, y en la cocina el olor a pan tostado y café recién hecho llenaba el aire. Daniela seguía dormida en el sofá, abrazada a la manta que le había puesto. Parecía un ángel. Mientras la observaba, pensé en lo injusta que puede ser la vida. A veces las heridas de los padres se heredan sin querer, como si el rencor y el orgullo fueran enfermedades que se transmiten en silencio. Estaba sirviendo el café cuando escuché un auto detenerse frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Miré por la ventana. Era Raúl. Venía solo. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Pero había algo diferente en su expresión. Ya no había soberbia, solo cansancio y un rastro de arrepentimiento. Salí a la puerta antes de que tocara el timbre. «Buenos días, hijo». «Hola, mamá». Su voz era baja, como si temiera quebrarse. «¿Puedo pasar?» «Claro, siempre puedes pasar». Entró y se quedó mirando a Daniela, que aún dormía. Sonrió débilmente. «No quiso volver conmigo», dijo. «Y entiendo por qué». Se sentó a la mesa, frente a la taza que yo había puesto para él, como si el destino hubiera adivinado su regreso. Durante unos minutos no hablamos. Solo el sonido del reloj acompañaba el aire denso de esa conversación pendiente. «Clara se fue», dijo por fin. «Lo sé. Dijo que no soporta verme débil, que la culpa me está consumiendo. ¿Y tú qué piensas? Que por primera vez en años estoy sintiendo algo real». Tomó la taza entre sus manos, pero no bebió. Sus dedos temblaban. «Mamá, no quiero seguir siendo el hombre que fui». «Entonces deja de esconderte detrás del orgullo, Raúl». «Ya no sé cómo hacerlo». «Mírame». Levanté su barbilla con suavidad. Se empieza por reconocer el daño, no solo el que se hace a los demás, también el que uno se hace a sí mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ayer encontré algo más», dijo. «¿Qué cosa?» Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Era el mismo que yo había guardado años atrás, una carta que nunca pensé que él leería. «La encontré en el fondo de la caja, mamá. ¿Es tu letra?» «Sí. La escribí la noche que te fuiste de casa para casarte. Nunca me la diste». «No. Pensé que ya no te importaría leerla». La abrió con cuidado. Leyó en voz alta. «Hijo, si algún día sientes que el mundo te queda grande, no busques refugio en la soberbia. Recuerda que hay una casa que siempre tendrá una puerta abierta para ti, aunque tú la hayas cerrado 100 veces». Raúl dejó la carta sobre la mesa. Sus hombros temblaban. «La cerré más de 100 veces, mamá. Y sin embargo, aquí estás». Daniela se despertó y corrió hacia él. «¡Papá!», gritó, abrazándolo. Raúl la apretó fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera. «Perdóname, mi amor», susurró. «Perdóname por todo». Yo observé la escena desde el otro lado de la mesa, y por primera vez vi al hijo que había criado. No al médico, ni al hombre distante, sino al niño que solía correr descalzo por el jardín. Después del desayuno, Raúl me ayudó a limpiar la mesa. Todo era tan natural, tan simple,
que por un instante sentí que la vida nos estaba regalando un nuevo comienzo. «Mamá», dijo de pronto, «hay algo que quiero que sepas». «¿Qué cosa?» «He decidido vender la clínica». Me quedé inmóvil. «¿Qué?» «Sí, quiero empezar de nuevo. Quiero dedicarme a ayudar a gente que no puede pagar atención médica». «Eso es una locura, Raúl». «Tal vez, pero quiero hacer algo que tenga sentido, algo que te hubiera hecho sentir orgullosa». No supe qué decir, solo lo abracé. Y en ese abrazo entendí que a veces las segundas oportunidades no llegan envueltas en flores, sino en lágrimas. Esa tarde, mientras él jugaba con Daniela en el jardín, Clara apareció. Su rostro mostraba orgullo y cansancio a partes iguales. Me miró desde la puerta, como si esperara que la echara, pero no lo hice. «Pasa», le dije. Entró con paso inseguro. «No vine a pelear». «Entonces estás en el lugar correcto», respondí. Raúl la vio y se detuvo. El silencio cayó de nuevo, pesado. Daniela, inocente, corrió a abrazarla. «Mamá, no estés enojada, por favor». Clara se arrodilló, la besó y lloró por primera vez en mucho tiempo. Después levantó la vista hacia Raúl. «Perdóname». «No tienes que pedirme perdón a mí», dijo él. «Pídeselo a quien heriste más». Ella giró la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban. «Señora Isabel, no entendí nada. Creí que era una mujer que manipulaba a su hijo, pero ayer leí las cartas. Raúl me las mostró y comprendí todo». Me quedé en silencio. Ella se acercó un poco más. «Usted no solo le dio la vida, se la devolvió». Y entonces, sin esperarlo, me abrazó. Un abrazo torpe, sincero, de esos que solo dan las personas que por fin entienden que el amor no se mide con palabras. Raúl nos miró, con los ojos húmedos. «Gracias, mamá», dijo, casi en un susurro, «por no rendirte conmigo, por no dejar que mi orgullo te apagara». Sonreí. «Hijo, las madres no se rinden, solo esperan el momento en que sus hijos vuelvan a mirar con el corazón». Cuando se fueron esa noche, la casa quedó en silencio, pero era un silencio distinto, lleno de paz, de promesas que ya no dolían, de esperanza. Fui hasta la caja, la misma que había comenzado todo. La abrí por última vez. Adentro ya no quedaban secretos, solo una foto, Raúl, de niño, abrazado a mí. Detrás, escrita con mi letra, decía: «El amor no se enseña con palabras, se enseña con la vida». Cerré la caja y por primera vez en muchos años sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. El año se fue tan rápido que apenas lo sentí. Dicen que el tiempo pasa más deprisa cuando uno está en paz, y quizás sea verdad. Desde aquella noche en la que Raúl volvió, todo cambió. No de golpe, sino poco a poco, como las flores que vuelven a abrir después del invierno. La casa volvió a tener vida. Los días dejaron de ser tan largos y los silencios ya no pesaban. Daniela venía cada tarde después del colegio. Me ayudaba a cocinar, me contaba historias, me hacía reír. A veces traía a su hermano menor y los dos corrían por el pasillo mientras yo fingía que me enojaba, aunque por dentro mi corazón bailaba con ellos. Raúl venía cada fin de semana. Había cumplido su palabra, vendió la clínica, renunció a la vida ostentosa que lo había apartado de su esencia y comenzó a trabajar en un pequeño centro comunitario, atendiendo a personas que no podían pagar. «Por cada paciente que no cobro, me acerco un poco más a ti, mamá», solía decirme. Y yo solo sonreía, porque esas palabras eran más dulces que cualquier reconocimiento. Clara, en cambio, no regresó de inmediato. Pasaron semanas antes de que se animara a volver a la casa. Pero un día, al caer la tarde, la vi cruzar el portón. Venía sola, con una mirada diferente, más humana, más frágil. Traía una planta pequeña entre las manos. «Es un rosal», dijo con voz suave. «Para usted». «¿Para mí?», asintió. «Sí, para que recuerde que de las espinas también nacen flores». No dije nada, solo la abracé. Y en ese abrazo entendí que a veces el perdón no necesita explicaciones. Solo requiere un corazón que haya aprendido a doler y sanar al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron de calma. Por primera vez en muchos años, todos volvimos a compartir la mesa. No la de la culpa, sino la del reencuentro. Raúl cocinaba, Clara ayudaba, los niños decoraban el árbol y yo solo observaba, agradeciendo en silencio a la vida por permitirme ver el milagro del amor restaurado. Pero algo dentro de mí
también sabía que se acercaba el cierre de un ciclo. No me refiero al año, sino a mi propio tiempo. Mi cuerpo empezaba a sentirse más lento, más cansado. Las manos me temblaban, las noches se hacían más largas y el sueño más pesado. No tenía miedo, solo quería dejar las cosas en orden, asegurarme de que mi partida no trajera de nuevo el vacío que tanto nos había costado llenar. Una tarde de diciembre, me senté frente al árbol y saqué mi libreta. Comencé a escribir lo que sería mi última carta. No era una despedida, era una semilla. Querido Raúl, si algún día vuelves a leer estas palabras, recuerda que el amor que te di no se acaba con mi ausencia. Está en cada cosa buena que hagas, en cada vida que toques con tus manos, en cada gesto que hagas sin esperar nada a cambio. No llores cuando ya no esté. Mejor cocina mis recetas, cuida las flores y canta bajito cuando amanezca. Si haces eso, sabré que sigues conmigo. Doblé la carta y la guardé en una caja nueva. Era de madera clara, con una cinta roja. Encima escribí, para abrir la próxima Navidad. Los días pasaron y llegó el 24 de diciembre. Ese día me levanté temprano, con la misma emoción de siempre, aunque sabía que mi cuerpo no tenía la fuerza de antes. Aún así, cociné, decoré, encendí las luces, preparé el mismo pastel de manzana que tantas veces había hecho para Raúl de niño. Cuando terminaron de poner la mesa, Clara se acercó a mí. «Descanse un poco, Isabel. Nosotros terminamos. No te preocupes, hija. Déjame hacerlo». «Pero, por favor, solo esta vez más». Ella sonrió y me dejó seguir. Mientras acomodaba los cubiertos, sentí una punzada en el pecho. No era dolor, era nostalgia, una sensación de plenitud mezclada con la certeza de que aquella noche sería distinta. A las 8 llegaron todos: Raúl, Clara, los niños. Traían risas, regalos, abrazos. La casa brillaba. Yo los miraba y pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar a ese momento. Raúl se acercó con una caja entre las manos. «Tengo algo para ti, mamá». «¿Otra caja?» Reí. «Sí, pero esta vez no es un secreto». La puso sobre la mesa. Tenía un lazo dorado. La abrí con cuidado y dentro encontré algo que me hizo llevarme las manos a la boca. Una foto mía, joven, sosteniendo a Raúl bebé, enmarcada junto a otra actual. Los dos abrazados, sonriendo. Entre ambas, una carta. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Por enseñarme que el amor verdadero no pide permiso ni perdón. Esta casa es tuya. Siempre lo fue. Pero hoy quiero que sepas que también es mi corazón el que vuelve a pertenecerte». No pude contener el llanto. Raúl me abrazó. Clara y los niños se unieron. Y por un instante sentí que el tiempo se detenía, que la vida nos regalaba un retrato perfecto antes del final. Durante la cena, reímos, cantamos, brindamos. Cada palabra, cada mirada, era un remiendo en el tejido roto de nuestra historia. Yo hablaba poco, solo observaba. Guardaba en la memoria cada gesto, cada risa, cada pedacito de amor recuperado. Cuando dieron las 12, Raúl propuso un brindis. «Por la familia», dijo, «pero sobre todo, por mi madre, la mujer que me enseñó que siempre hay tiempo para volver a empezar». Las copas chocaron, las luces del árbol parpadearon, y mientras todos reían, yo sentí un calor suave recorrerme el pecho. Me sentía liviana, plena, lista. Miré a mi hijo. «Raúl, ¿sí, mamá? Prométeme que cuidarás lo que construimos esta vez. Te lo prometo. Entonces ya puedo descansar tranquila». Él rió, sin entender del todo. Yo también sonreí, para no preocuparlo. Pero en mi interior, supe que aquella sería mi última Navidad. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola frente al árbol. Las luces bailaban en silencio. Tomé la caja con la carta que había escrito esa tarde y la puse bajo el árbol, junto al resto de los regalos. Luego apagué las velas, respiré hondo y miré el cielo por la ventana. Una estrella brillaba más que todas, y yo, con una paz que nunca había sentido antes, susurré: «Gracias por dejarme ver cómo florece el perdón». Me recosté en el sillón, con la manta sobre las piernas, y cerré los ojos. El último sonido que escuché fue la risa lejana de mis nietos mezclada con el tintineo del árbol. A la mañana siguiente, Raúl fue el primero en despertar. Bajó las escaleras con una sonrisa, aún medio dormido. Cuando me vio, pensó que dormía también, pero al tocar mi mano,
Entendió. Estaba fría, pero mi rostro tenía una expresión de calma. Lloró, sí, pero no con desesperación. Era un llanto suave, agradecido. Se arrodilló junto a mí, me besó la frente y susurró: «Descansa, mamá. Ya lo entendí todo». Clara lo abrazó. Los niños lloraron, pero entre las lágrimas había también gratitud, porque sabían que no me había ido triste, me había ido llena. Raúl notó la caja bajo el árbol. La tomó con manos temblorosas. Al leer la nota que decía «para abrir la próxima Navidad», no pudo evitar sonreír entre lágrimas. La abrió igual. Dentro encontró la carta que había escrito: «No llores por mí, hijo. Si supieras cuántas veces soñé con verte sonreír así, entenderías que mi partida no es el fin, sino la recompensa. Cuida de Clara, de los niños y sobre todo de ti. No olvides abrir las ventanas cada mañana, porque allí estaré, en la brisa que acaricie tu cara. El amor no muere, solo cambia de forma». Raúl guardó la carta en el bolsillo, la besó y la llevó al pecho. «Te amo, mamá», susurró. Meses después, en primavera, plantaron el rosal que Clara había traído. Floreció con fuerza, junto a las hortensias que Raúl y los niños habían sembrado. Cada vez que el viento soplaba entre las flores, el perfume llenaba toda la casa, como si la vida se encargara de recordarles que Isabel seguía allí, en cada hoja, en cada rayo de luz que entraba por la ventana. Daniela creció creyendo que su abuela era una estrella. Raúl, cada año, al llegar diciembre, dejaba una caja bajo el árbol, no para abrirla, sino como símbolo de lo que había aprendido, que los verdaderos regalos no se envuelven, se viven. Y así, el hogar que un día estuvo lleno de dolor se convirtió en un santuario de amor y memoria, porque cuando una madre enseña a perdonar, su historia no termina con su muerte, se multiplica en los corazones que aprendieron de su ternura. Desde aquí arriba, donde el tiempo ya no duele y los recuerdos no pesan, los miro y sonrío. La casa sigue igual, las cortinas blancas, las luces suaves, el jardín que nunca deja de florecer, solo que ahora cada flor lleva un pedacito de mí. Cuando el viento sopla entre las hortensias, mi alma se mezcla con el perfume de la tierra, y cada vez que el rosal abre sus pétalos, es como si mi corazón volviera a latir un poco más. Raúl viene cada domingo. Se sienta bajo el árbol y me habla como si pudiera responderle. Y, aunque él no lo escuche, yo sí le contesto. Le digo que estoy orgullosa, que cumplió su promesa, que por fin entendió que el amor no se mide por lo que se da, sino por lo que se sostiene cuando todo se cae. Clara cuida el jardín. Daniela canta, y su voz me alcanza como un eco dulce. Y cada diciembre, cuando colocan el árbol, mi espíritu vuelve a la casa. Camino entre ellos, invisible pero viva, agradecida por cada lágrima que se transformó en perdón, porque eso fue mi historia, no una historia de dolor, sino de reencuentro, de cómo el amor, aunque se rompa 1000 veces, siempre encuentra el modo de volver a florecer. Cuéntame en los comentarios qué te enseñó esta historia. Dale like si alguna parte tocó tu corazón. Y suscríbete al canal, porque aquí recordamos que las madres nunca se van del todo, solo cambian de lugar y se quedan, para siempre, donde florece el perdón.